Saludos y bienvenidos a Prisma 360 Psicología. El día de hoy les tenemos un tema sumamente interesante para ustedes y sobre todo esto para aquellos millennials que nos están escuchando y viendo. Vamos a hablar acerca de los signos zodiacales y ustedes dirán qué es lo que está sucediendo aquí, pero ya van a entender poco a poco. Bueno, nos presentamos con ustedes. Mi nombre es Gabriel Sánchez y mi mejor amigo Juan Daniel Ruilova. Bueno, antes que nada, ningún Juan Daniel ha sido secuestrado para hablar de este tema el día de hoy. Mm, ¿Estás segura de aquello? Bueno, un poco esta temática suena como divertida, pero también tiene su base. Desde tiempos inmemorables, todos los seres humanos siempre han querido o han entendido que hay ciertas particularidades o conexiones que compartimos con el otro. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos con el otro o nos vemos en el otro, hay como partes tanto de la conducta como de la forma de ser, como del actuar en general, que se viene como a repetir. La idea de los signos zodiacales es como una de las respuestas iniciales que surgen a raíz de... Es una forma de explicar la realidad y explicar también hasta cierto punto esta parte mítica de que no después de la muerte hay algo más, que somos sí, hasta entre comillas un poco divinos, entonces viene realmente un poco a justificar esta situación. Más o menos qué tanto creemos y qué tanto nosotros estamos de acuerdo con este tipo de ideas o este tipo de acciones. Es importante también entender el por qué se da esto y también un poco qué se habla de esta cuestión de los signos. Hay muchas lógicas que van detrás de la cuestión de los signos. Una de esas es la profecía autocumplida. Si a nosotros nos dicen desde que somos pequeños, tú eres Tauro y eres así, 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 muchas veces nos están programando porque nuestra conducta sea en respuesta a las expectativas que tiene el otro de nosotros mismos. Y esa es una de las explicaciones por qué muchas veces la cuestión de los signos calza. Otra de las explicaciones claras es... Espera, espera. Antes de que vengas a buchar a los signos, hay que entender de lo siguiente. Recuerda que el horóscopo fue creado, me parece que en Babilonia hace unos 2000 años. Estamos hablando de que el horóscopo tiene que ver con la posición del sol frente al nacimiento de las personas y los fueron dividir. Y los astros. Son un total de 12 signos que dan ciertas características que para mí no deberías menospreciarlos tantos porque de eso también se basa mucho hablar de lo que en ese entonces nosotros conceptualizamos a la personalidad. Y ellos también van a dar rasgos a las personalidades basado en qué, basado en este misticismo a través de los astros. Entonces, no sé, ¿qué te parece si es que vamos trabajando por uno por uno? Vamos trabajando uno por uno. En esta situación, insisto, ningún Juan Daniel fue obligado a hacer este podcast. Vamos con el primero. Aries, tú que me estás escuchando. No, Aries es el primer signo. Vine trayendo también mi documento para poder revisar, porque tampoco soy experto, pero ahí un poquito. A mí se me agrada mucho, me parece súper divertido, sobre todo eso en las fiestas y todo, me parece genial. ¿De qué se puede decir acerca de Aries? Pues Aries es el primer signo, es un signo de fuego. Son aquellas personas nacidas entre el 20 de marzo y el 19 de abril. Está regido por el planeta Marte y sobre todo, al ser un signo de fuego, tiene que ver mucho con el impulso. Se les denomina personas que no son impacientes, no son nada pacientes, perdón, son líderes realmente ellos innatos, necesitan estar activos todo el tiempo y hay una persecución constante para hacer algo más. Más bien, ellos quieren buscar una valía acerca de su vida. Entonces necesitan tener alguna experiencia, alguna situación de, es que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y no lo piensa. Y una de las cosas interesantes de Aries dice que son buenos con el dinero, que hacen nada más aparecer el dinero, pero hacerlo como hacen aparecer con una facilidad, tienen una facilidad bárbara de hacer desaparecer el dinero, de comprar cosas y son como muy sueltos en ese sistema de dinero. No están pensando en qué vaya a pasar cuando sea una persona adulta mayor, sino viven el momento. Ni se preocupan, dice, que sea lo que Dios quiera, ahí te voy. Porque ni siquiera se preocupan a veces de ahí te voy. Simplemente viven el hoy. Ahora, es interesante cómo esta cosmovisión un poquito mística acerca de las cuestiones de la personalidad tiene que ver también con la cuestión de Marte. Recordemos que Marte es Ares, el dios, Marte era el dios romano de la guerra, de la impulsividad, de la guerra violenta, de la guerra combativa, ¿sí? A diferencia de Atenea, que era de la guerra estratégica. Yo creo más bien, desde esta perspectiva, que eso que hablamos un poco de esto de la impulsividad, del hecho de ser de este tipo, más bien también tiene que ver mucho con los rasgos de personalidad. Y es justamente, hay rasgos de personalidad que son más impulsivos que otros. Tenemos rasgos de personalidad como pueden ser el TLP,
el trastorno límite de los rasgos de personalidad límite, que son personas que entran en los excesos, que tranquilamente, pudiera ser que yo vea una persona que entra mucho en exceso, y si yo quiero explicarle a través del misticismo, digo es Aries. Pero son personas que suelen estar viviendo su vida como al límite. El límite de romance, el límite de velocidad, el límite de dinero, el límite de consumo, como que viven tanto al límite en sus vidas como tal, que sus vidas pueden parecer o excesivamente buenas o excesivamente malas, pero siempre en una cuestión tortuosa, porque es o tengo o no tengo. No hay puntos medios de voy a guardar estito para mañana. Entonces, ¿será posible que todos los que tienen estos rasgos de trastornos límites de la personalidad sean Aries? Pero hay algunos, será de revisar el status. Realmente. No necesariamente, pero sí es súper interesante y eso es lo que les tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una comparación de los rasgos de la personalidad desde el enfoque del horóscopo versus de lo que dice realmente la ciencia. Lo que dice el DSM-5. Exacto. Que también a veces muy particularmente para mí el DSM-5, los rasgos de personalidad me gusta hablar cuando estoy en fiestas. Cuando alguien comienza a hablar del horóscopo, yo hablo de los rasgos de personalidad, porque, son bastante similares, porque cuando nosotros entendemos los rasgos de personalidad, entendemos que cada quien tiene como sus rasguitos, sus rasguitos, sus rasguitos, todos tenemos un poquito de algo, ¿Por qué te gusta hablar eso en las fiestas, Juan Daniel? porque es divertido y todo el mundo dice: "Ahí sí soy". ¿Qué pasa si su código es C5L dice cuánto? Sí, sí, sabe. Directamente es, a ver, rasgos de personalidad dependiente, y les describo un poco lo dependiente, o vemos en ChatGPT lo dependiente, o del CM5 lo dependiente, y ellos son: "Ay, no, sí soy". Mm, No porque seas Piscis. Y otros dicen, ay, soy Piscis, dice. Vamos entonces con el segundo signo. Sí, 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 vamos con el siguiente. Ah, el siguiente signo es uno de tus signos favoritos. ¿Cuál? Bueno, no tiene signos favoritos, pero Juan Daniel es Tauro. Entonces, el signo de Tauro ahí va desde abril a mayo, ¿ya? Entonces, bueno, ese también tiene todo su cosmovisión realmente súper compleja, como Se mueven las estrellas. cómo se mueven las estrellas y sobre todo porque así como Aries está regido también dentro de dos meses, tiene sus particularidades. El Aries, perdón, bueno, ahora estamos hablando de Tauro. El Tauro de abril tiene ciertas diferencias marcadas al Tauro de mayo, entonces son diferentes también. Está regido por Venus, justamente nuestra diosa va a ser Afrodita. diosa Afrodita. Como tú sabes de la diosa Afrodita, cuéntanos cuáles son las características de la diosa Afrodita. La diosa Afrodita siempre ha sido una diosa, pasional, la diosa de las pasiones, Y un poquito también acerca, verás, los Tauros se hacen, diosa. más que caprichos, son tercos. Los toros se caracterizan por ser personas muy tercas, pero también son personas que les gusta el placer, les gusta el deleite, les gusta lo que, o sea, esos que dicen, ¿cómo te sientes mejor? Pues me gustan las cosas que me dan seguridad, que me dan estabilidad y sobre todo que sean chic, que sean fabulosas, que sean fantásticas. Entonces buscan ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en Tauro, tú me dices, ay, vámonos de fiesta, como que, pero vamos a comer algo rico así, va, o sea, para el rica. Ya ves que así te describo, yo te conozco. Es creo la mitad de la población. Entonces, a 50, ¿no? Pero sí, entonces, por ejemplo, los tauros tienden a buscar esta situación de estabilidad, son personas que aguantan bastante, bastante resilientes. em, por ejemplo, para que, más bien, hay que tener cuidado con un tauro cuando se enoja, porque si se enoja un tauro es corre, o sea, porque ahí es perder los estribos y literalmente manejarse como un toro. Simplemente va y ataca. Y no hay punto medio durante su recorrido. En el amor son personas bastante apasionadas, bastante apasionadas y sobre todo la palabra es sensual, muy sensual. Hay que preguntarle a Nancy que lo confirme. Nancy se lo confirma. Pero bueno, entonces son como muy sensuales también en estas áreas. Entonces los tauros constantemente buscan esta necesidad de equilibrio, tienen esa resistencia al cambio y tienen alto sentido de la responsabilidad. Y sobre todo para todas esas mujeres, intenten conseguir una persona del signo de Tauro, porque, bueno, aquellas mujeres que quieren tener hijos, porque está revisando y hay una frase muy bonita que me gustó, dice que los mejores papás son los del signo de Tauro, porque son sumamente sobreprotectores. Un Tauro que es líder tiende a proteger a todas las personas que están detrás de ellos o que si son líderes de equipo, tienen una situación de liderazgo, buscan cuidar. Esa es una de las cosas, son sumamente paternalistas.
Igual las mujeres son mujeres de carácter y un temple fuerte. Más bien los varones son de carácter fuerte, pero son más apacibles, son más callados. Pero cuando hablan, mata. Bueno, ya sube las cosas. Bueno, un poco, recordemos que esta perspectiva desde la psicología viene desde parte de esto de la profecía autocumplida. El hecho de que si a mí me repiten diariamente, los tauros son así, los tauros son así, los tauros son así, es muy probable de que yo asuma características propias que deberían tener el signo, no porque haya nacido en esa fecha, sino para cumplir la expectativa que tienen los demás sobre mí. Cosas que hemos hablado bastante acerca de las expectativas y de cómo a veces las expectativas nos llevan a los daños en absoluto. Dentro de los rasgos de personalidad ¿Con podemos cuál entra? asociarles, puede ser tal vez entre el esquizoide y el obsesivo. ¿En qué sentido? Ya, a ver, vamos. Los rasgos esquizoides son personas que son más bien raros, están dentro del criterio A. Recordemos que dentro de los rasgos de personalidad existen tres clústeres: el Mm, clúster de los raros, el clúster de los ruidosos y el clúster de los ansiosos. ya. El clúster de los raros está conformado por los tipos de personalidad paranoide, Ujú. por los esquizoides y esquizotípicos, con que no confundir, son abismalmente diferentes. El esquizoide es más bien el tipo de persona que es más bien tranquila, callada, suelen ser ensimismados, suelen anular realmente al resto del mundo. Es como que el mundo existe y ellos son... "Ah". Y algo de los tauros también. Dice que los tauros son resentidos. Podría estar entrando dentro de eso. Según el horóscopo, todos son resentidos. No, los Tauros, los Escorpios, los Cáncer. No, pero cada uno tiene su forma diferente de resentirse. Pero bueno, Hay que respetar esas. regresando a los rasgos esquizoides, son más bien esas personas que son como mucho más tranquilas, como los que no son tanto, yo les suelo asociar para las personas que no son de discotecas y sonados, son de bar. Están como que tranquilos con su vida y todo eso. El hecho de anular mucho a las personas en los rasgos de personalidad esquizoide hace que cuando mi esquizoide ame bien, con todo. ¿Por qué? Porque es como, no me interesa nadie, me interesas tú. Ahora tú eres todos. Entonces los tauros podríamos tipificarlos como con una personalidad equizoide. Ahora, también podría ser con los rasgos obsesivos, porque los obsesivos son, en cambio, tipos de personalidades que quieren tener el control absoluto de todas las cosas que existen y que van a haber. Por eso, muchas veces ellos se convierten muy paternalistas o jefes muy complejos, porque son el hecho de, no, si no pasa por mí, yo no apruebo, yo tengo que estar viendo que todo salga bien, si no está perfecto, no sale. Y muchas veces en los rasgos obsesivos, a ver, los problemas de los rasgos esquizoides es de que a veces no encuentran el contacto con el otro, pueden vivir tranquilamente solos. Pero el problema con rasgos obsesivos es que a veces no hacen nada, porque siempre están pensando en que tiene que salir perfecto, tiene que salir perfecto, tiene que salir perfecto. Aquí te hago un paréntesis. Verás, dentro de esto del horóscopo existen los signos de fuego, los signos de tierra, los signos de agua y los signos de aire. Yo tomándome la lección. Ya, entonces, cada uno de ellos tienen así como sus magnos características y las características que tú estás dando, más bien sabes dónde deberían ir, dentro de un Virgo. Y hablaremos más adelante de Gauss. ¿Sabes por qué? Porque los Virgos tienen esa capacidad del perfeccionalismo, de tirar el perfeccionalismo, de que salga de esa manera. Pero los Tauros, yo sí considero que van más bien con esa personalidad de quizoide. Ahí yo siento que los Tauros se sienten mucho más cómodos al parecer, porque lo dan todo. Incluso la forma paternalista que son no es una forma de control, sino más bien es una forma de protección. Entonces buscan proteger a su equipo porque es su responsabilidad. Son como un hermanito mayor. Por eso dice que es un buen papá, puede ser un Tao. Bueno, es interesante ver cómo desde hace mucho tiempo las conductas trataron de ser tipificadas y trataron de ser organizadas. Un poco ya al final del podcast voy a comentar cuál es mi posición sobre esta cuestión de la tipificación de las personalidades, que creo que no es la que se imaginan todos. Así que vamos con el siguiente signo. Claro que sí. El siguiente signo es un signo de Géminis. Géminis es un signo de aire. Déjame chequear porque esto de Géminis va del 21 de mayo al 20 de junio. Ellos están regidos por el planeta de Mercurio, el planeta de la comunicación. Hermes. Ajá, exacto. Y las personas de ese signo les gusta hablar.
Les gusta hablar, son parlanchines. Una de las cosas claves es ser parlanchín. Y sus pensamientos y opiniones marcan una fuerte decisión de quiénes son y qué es lo que ellos quieren. Además, tienen algunas características. La una, a veces les cuesta concentrarse y enfocarse en una sola cosa. Les gusta estar haciendo tres cosas al mismo tiempo, cuatro cosas al mismo tiempo, porque son listos. Los Géminis son astutos. Eso es una de las características, la astucia. El siguiente, les gusta leer muchísimo, son muy sociables, les gusta tener buena comunicación. Muchos, incluso ellos, cuando un Géminis no está bien trabajado y se guarda las cosas para sí, se suele enfermar mucho de la garganta y demás. Eso dice aquí. A ver, sí, ¿cómo es eso? Tiene tantos nombres en psicología, síndrome histérico, trastorno de conversión histriónica, Por ahí, síndrome conversivo. ya vas a ver, por ahí va. Verás, no les gusta estar desocupados, siempre les gusta estar haciendo algo, están constantemente en movimiento, se deja llevar muy fácilmente por las otras personas también, pero eso no significa que hagan lo que las otras personas dicen, porque al final ellos toman su decisión, son muy claras en esas cosas. Tienen un estilo muy variado, también tienen algunos dotes para las artes, son muy buenos en la conversación que les había mencionado y les encanta viajar. Ya, esas son las características de este signo. Rasgos de personalidad que podrían ser atribuidos sea a una persona esquizotípica o una persona histriónica. Sí, ya entran dentro de los histriónicos. Ya, Dice, háblanos un poquito de qué. hablemos un poquito de los rasgos histriónicos. Los rasgos histriónicos son rasgos de personalidad que cuando están bastante acentuados son las personas que son increíblemente parlanchinas, les encanta la fiesta, les encanta el movimiento, les encanta ser el centro de atención como tal. Ojo que con todos los rasgos de personalidad, mientras no sean trastornos, tienen ventajas. La ventaja de una persona histriónica es que quieres que ella te arme la fiesta, porque te va a armar la fiesta de la vida. La ventaja de unos rasgos esquizoides es que es una persona con la que tú tranquilamente puedes hacer un trabajo, sabes que va a ser su parte. Como obsesivo es una persona que le vas a permitir que sea el líder, porque sabes que la cosa va a salir bien. Y con los rasgos de personalidad más bien histriónicos, podemos acordar que son personas que son muy, muy volcadas hacia el otro. Son ese tipo de personas que les gustan las fiestas, que les gusta mostrarse, pero también hacen caridad, también están ayudando a las demás personas como tal. Y eso sería básicamente, no Claro. no hay más resultados. ¿Sabes que una de las cosas del signo de Géminis también es que es uno de los signos que a la gente no le agrada tanto? ¿Por qué? Porque los Géminis dicen, no, es que los Géminis caen mal. Y tú comienzas a preguntarles qué sucede, por qué es que te caen mal. A la final los Géminis son como un espejo, según esto, según mi blog de México, de los signos, ellos tienen la particularidad de mostrarte, o más bien de reflejar, aquellas características que no te gustan de ti. Entonces me dicen, ven a esta persona y dicen, ay, es que no me cae bien. No es porque sea Géminis, sino porque supuestamente refleja lo que no te gusta de ti. Entonces ellos vienen realmente porque cada uno de los signos tiene una misión que cumplir. Entonces, incluso hay algo súper interesante que estaba leyendo y ellos contaban sus historias que incluso dentro de la familia, como tienen predestinado que nazca esta persona porque es lo que necesita esa familia para mejorar. Yo así, Claro, interesante. un poco también dentro de la cosmovisión y la idea de cómo eran las estrategias de personalidad como cual, entiendo que Géminis se parece mucho a Hermes, que Hermes es básicamente el dios, es un dios que a mí me encanta porque es el mensajero de los dioses, el dios más veloz que existen, es el dios de los pastores, las prostitutas, los ladrones, los médicos, los comerciantes y de muchas otras cosas. Pero es como ese dios que siempre está en este aspecto de la dualidad, Ujú. de que, o sea, eres médico. Bien, mijo, yo te colito. ¿Eres prostituta? Bien, mija, yo te colito. Y yo de colito. Porque eres pastor. Vamos, me encantan las ovejas por alguna extraña razón. Y ese tipo de cosas es un poco estas explicaciones, recordando que si analizamos los signos desde la perspectiva del mito, son estos primeros intentos y búsquedas por explicar una situación de conductas humanas a la realidad. Y bueno, en teoría son 12 signos, originalmente deberían ser 13, nos faltó Fiuco. No, ese ya quedamos que no existe. Ese sí, yo creo que es una situación que deberíamos hablar un podcast. Pistolas al amanecer. Sí, Sí existió Fiuk. o sea, sí y no, pero eso queda para otro podcast. Y ya, Hay que traer un especialista en hay eso. que traer un especialista de signos y esas cosas. Ningún Juan Daniel va a ser obligado a ese podcast.
Está bien, bueno, Avancemos con el siguiente. claro que sí, vamos con el siguiente. El siguiente es un signo que a mí me agrada bastante a nivel personal. Es el signo de Cáncer. Ellos son los nacidos el 21 de junio al 22 de julio. Los cangrejos. Sí, justamente tienen su animalito que es un cangrejito. Están regidos por la luna. Selene. Ajá. Es el planeta asociado con las emociones y las necesidades internas. El signo de Cáncer puede captar fácilmente cómo se sienten los demás. No toman sus relaciones a la ligera y siempre buscan profundizar con la gente. Sin embargo, a veces pueden necesitar retirarse y estar solos para enfrentar sus emociones más intensas. Más cercano a un esquizoide, diría yo. Sí, ya vas a ver. Cáncer puede tener la fama de ser malhumorado y a veces retraído, cuando en realidad solo están tomándose un tiempo para entender y lo mejor de sí mismo. Además, algunas de las características de ellos es el mejor amigo al que todos pueden acudir para pedir consejo. Bueno, yo sí tengo muchos amigos cáncer y eso yo sí certifico. Son chéveres para colitar, para que están muy unidos a la familia. Ah, ya ves que sí funciona. Pero puede ser esto de la profecía autocumplida. Es muy nostálgico, también son sumamente emocionales y una de sus manipulaciones también son emocionales. Prefieren quedarse en casa antes que salir, les gusta tener conversaciones profundas con la gente, no dejan de lado los rencores fácilmente, me consta. Por ahí tengo un amigo, otro Daniel, no este Daniel, otro amigo Daniel que es bien resentido, ya ves de escuchar. Hasta el día de hoy dice, el 14 de noviembre del 2000 pasó esto y así, ya supéralo, ni pues ya estás vivo, aquí estás de pie ya, ya estás casado, tienes 2 hijos, ya sigue tu vida. Pero bueno, ya pueden ser un poco tímidos al principio, ellos también tienden a ser muy introvertidos, este tipo de personas, y les gusta mucho la comida rica, también es algo que les encanta bastante y les gusta cuidar a la gente. Por esa razón, Cáncer hace una dualidad también con Tauro. Hacen una buena dupla, porque tienen algunas cositas en común, como es una comida, la parte de familia, la parte de tener relaciones un poco más, sin mucho bullicio, de salir a fiestas y cosas así. Según tengo entendido, pero quien más se llevaba con cáncer era Escorpio. Es que son varios también que pueden irse, pero bueno, Regresemos a, porque sé yo, cáncer y Escorpio, larga historia, y he escuchado un montón de veces esto de signos. Ya. Toda mi vida he escuchado la cuestión de los signos, siempre he cuestionado la cuestión de los signos. Más bien me suena un esquizoide, una persona que puede ser asociada con rasgos de personalidad del tipo esquizoides, que son personas que tienden a aislarse, que tú les puedes ver y dices, chute, es malhumorado, y no es que está malhumorado, es que tiene un mundo interno tan rico y vasto que está perdido en su mundo interno, que más bien no son volcados al otro, sino volcados hacia sí mismos. Y como son volcados hacia sí mismos, pueden recordar muchas veces cuestiones que han pasado, acciones que pudieron haber acontecido a lo largo de su vida, y eso, vivir de forma rica y tranquila en su mundo interno. sí. A su vez, recuerda, ellos están regidos, me dices que por Selene, la diosa de la luna. La diosa de la luna, Selene, siempre ha sido una diosa fantástica, porque es una diosa que siempre está en calma, que siempre está tranquila, que siempre ayuda, que es una diosa, no es una diosa que siempre está del lado de Nicte, de la noche, y que siempre ha sido alabada por todas las culturas. Siempre hay una cultura que alaba tanto al sol y a la luna. ¿Por qué? Porque son aquellos que nos dan luz en los momentos que más necesitamos. Sin sol nos morimos, sin luna no vemos en la noche. Ujú. Así que tiene su explicación como tal dentro de esta cuestión de los signos. Verás, en eso de la teoría de los rasgos de la personalidad, siento que es bastante complejo también ir determinando y han intentado como encapsular y poner un nombre a cada una de estas personalidades. Sabes que esto es algo súper chévere porque los signos también tienen algo medio parecido. Dependiendo de la hora en que naciste, del día, incluso el lugar, cómo se acomodaron los astros en ese momento, tú te encapsulan dentro de un signo en particular, pero estos signos tienen un ascendente, entonces se combina con alguien más. Eso me recuerda mucho a los rasgos, cuando vimos teorías de la personalidad, me recuerda muchísimo a eso. Que tenemos rasgos esquizoides, paranoides, esquizoides obsesivos. Claro, y se comienzan a complementar, ya, es igual, pero en la versión del horóscopo, tal cual como la versión del horóscopo. Sí, ¿qué te parece entonces si es que vamos cerrando? Porque este ha sido un podcast interesante, pero no lo queremos hacer muy largo y lo vamos a dividir en 3 capítulos. Tal vez en algún otro momento sigamos hablando de los signos. Antes de terminar, ¿cuál es mi perspectiva acerca de esta cuestión de los signos, claro, por supuesto, de los rasgos de personalidad y todo eso? Son graciosos para una fiesta. Ujú. Para mí, dentro de la propia intervención como tal, un poco eso de los rasgos es ya chévere, tienen rasgos de tal tipo, bien por ti. Pero nosotros debemos centrarnos siempre en el individuo uno a uno.
en la persona como un sujeto individual que nunca se va a repetir bajo ningún contexto, bajo ninguna situación con el otro. Así como si ustedes creen en los signos, es muy respetable, es muy general, es muy adecuada esa situación, pero eso no es algo que puede delimitarte, puede marcarte. El hecho de que yo sé y de que yo tenga rasgos de personalidad esquizoide no significa que no pueda llevarme bien con las personas o salir de mi mundo interno. El hecho de que yo tenga rasgos de personalidad histriónicos no significa que tenga que querer estar de fiesta todo el tiempo. Y te cuento que dentro del horóscopo también existe esta partecita que habla acerca de los signos, que lo que tú decías, que no pueden salir, por ejemplo, al mundo, etcétera, etcétera. Pero eso significa que es un Tauro no trabaja. Esa es la respuesta que le dan. Yo me quedé así, dijo, qué genial. Pero es súper interesante que, sobre todo, las personas no se dejen llevar, porque es lo que tú dices al inicio sobre esto de la profecía autocumplida. Si a mí me dicen, hoy día te vas a tener un mal día, y yo ya voy con eso en la cabeza, voy a tener un mal día. Es como cuando ustedes se compran un celular, ¿ya? Se compraron el celular y después a la semana dicen, ay, pero todo el mundo tiene mi celular. Mentira, no es que todo el mundo tiene tu celular, sino que lo que pasa es que comienzas a fijarte en los celulares iguales al tuyo. Entonces, es lo mismo que pasa con eso. Te dice, vas a tener un buen día, vas a tener un golpe de suerte, pues vos ya vas con esa predisposición. Justamente también es un poco esto del contagio social. Un escenario me preguntó, ¿por qué si algo a mí me gusta, siento que todo el mundo le comienza a gustar de la nada, de repente? No es que todo el mundo te está copiando o le gusta lo mismo, es que todo el mundo ve qué tanto lo disfrutas, qué tanto te diviertes, qué tan bueno te hace a ti, que todos dicen, bueno, si la felicidad está de ese lado, yo tengo que acercarme a eso para poder ser feliz. Y eso nos hace olvidarnos mucho de estos contextos individuales y estas pequeñas cositas que son propias de nosotros mismos. Porque si a mí me hace feliz, chute, un videojuego, me hace feliz Expedition 33, por cierto, buen juego, ganó todo. El ganador del podcast de hoy, Expedition 33. Pero puede que a alguien no le guste esa cuestión de diversión. Y el hecho de verme tan feliz con eso, diga que el otro, que la felicidad está ahí, vaya, pruebe y diga, no, es que esto no es lo mío. Y eso es lo que nos va generando a veces situaciones de amargura o de sensaciones de incompatibilidad o de que somos eh, eh, insuficientes para sentirnos felices, citando libros que nos hacen sentirnos indignos de ser humano, Ujú. porque no estamos buscando, estamos queriendo tener una receta para ser felices. Y eso es justamente lo que yo cuestiono de los rasgos de personalidad y de los signos zodiacales, porque son como recetas, pero nuestra propia felicidad y nuestra propia alegría tal vez no está en esas recetas, tal vez está en el hecho de conocernos a nosotros mismos, buscarnos en nuestro contexto. Y trabajar con las cosas que tenemos, Ajá. lo que tenemos, mis cualidades y demás, sobre eso tener. Hay que aceptar, por ejemplo, muy personalmente, yo he aceptado que yo no voy a hacer una fiesta, que yo no puedo ser el alma de la fiesta, pero puedo disfrutar una fiesta. Y ya, nadie ha muerto por eso. No es porque sea Tauro. Ojo, no es porque sea Tauro y prefiero ir a un bar a tomar algo, algo tranquilo, algo rico, mientras escuchar una música relajada. Pero bueno, dejémoslo así. Realmente les queremos agradecer el día de hoy de haber compartido nuestro Prisma 360. Estamos hablando un poco acerca desde el misticismo, pero obviamente desde la parte científica a través de la psicología. Les esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Por favor, suscríbanse a nuestros canales y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si eres Tauro, ¿no? Tauro, Tauro tiene que ser.